Jueves 19 de marzo del 2020, muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Revisemos quiénes son hoy nuestros invitados. Montserrat Kramer, ministra de Educación, emergencia por el coronavirus, la educación en casa, ¿quién la supervisa? ¿Está dando resultados? Cuando termine la crisis, ¿se reformulará el calendario anual o educación o qué vías evalúa el gobierno? En la región Costa, ¿se aplazará el inicio de clases? Estas y otras interrogantes las vamos a despejar. También estará con nosotros Cintia Viteri, alcaldesa de Guayaquil. La ciudad con la mayor cantidad de contagiados, se amplió el toque de queda. ¿Vendrán medidas más severas? ¿Es posible revertir la curva ascendiente de los contagios? La polémica toma del aeropuerto José Joaquín de Olmedo, también lo vamos a revisar. Nos acompaña Walter Spurrier esta mañana también, analista económico. Derrumbe del precio del petróleo, la producción en Ecuador sale en contra. Llegó el momento de focalizar el subsidio al diésel y eliminar el de las gasolinas. Varios economistas han presentado al gobierno un paquete de propuestas para amortiguar esta situación económica por la crisis del COVID-19. Algunos planteamientos podrían resultar polémicos. Lo vamos a revisar. El precio del barril del petróleo cae drásticamente. El barril WTI de Estados Unidos, que sirve de referencia al crudo ecuatoriano, se cotiza en $21. Esto representa ningún ingreso para el presupuesto estatal ni para la operación en los campos. La emergencia sanitaria mundial tras la propagación del coronavirus ha reducido el consumo de combustibles. Esto ha provocado una drástica caída en el precio del barril de petróleo. En los últimos días, el barril del WTI producido en Estados Unidos se ha cotizado a un promedio de $25, pero la tarde de este miércoles 18 de marzo cayó a $21.15, lo que significa que el petróleo de Ecuador se comercializa entre $16 y $17. Para el analista económico Alberto Acosta Burneo, esto impactará fuertemente a la economía del Ecuador. Tenemos una pérdida de liquidez, el Estado se va a demorar más en pagar a sus proveedores y esto genera una cadena en toda la economía. Acosta Burneo precisa que si este precio se mantiene a la baja por un largo periodo, las pérdidas para el Estado ecuatoriano podrían llegar a los $2.000 millones. No alcanza para cubrir los costos de extracción que en promedio son de alrededor de $30. Es decir, por cada barril extraído, el Ecuador está acumulando deudas a las empresas petroleras por su servicio de extraer el crudo. Sobre estas deudas del Estado con las compañías, coincide José Orellana, analista petrolero. En los que empezamos a deudarles a las empresas petroleras, lo mismo que ya sucedió en el año 2015 y 2016, y hay un legado de esas deudas todavía en existencia. Dice que la situación se agudiza por la guerra de oferta y demanda que mantienen dos grandes productores mundiales, Rusia y Arabia Saudita. Sin embargo, nosotros estamos en medio y en ese medio se encontramos con la realidad de que esto nos está afectando bastante al vender nuestro petróleo. En medio de la preocupación por la caída del precio del petróleo, las importaciones de derivados de combustible tienen un menor costo para el Estado. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Lenin, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Denise. Buenos días a todos quienes nos acompañan a esta hora. Las clases se suspendieron desde el pasado jueves 12 de marzo debido a la emergencia sanitaria y no hay fecha prevista para que los estudiantes regresen a las aulas. La medida rige para la región Sierra y Amazonía porque en la costa los estudiantes están de vacaciones. Se ha implementado un portal educativo en el que se pueden sugerir tareas cada semana, pero esta labor está siendo supervisada por los maestros o queda simplemente a voluntad de los estudiantes. Es la pregunta para la ministra de Educación, Montserrat Kramer. Muy buenos días. Muy buenos días, Lenin. Buenos días a todos. En efecto, como bien se ha dicho, las clases están suspendidas al momento. Sin embargo, hemos exhortado a la sociedad, a las familias, a los estudiantes y a las escuelas, docentes y directivos, que nuestros estudiantes acudan a la plataforma. Esta plataforma tiene las planificaciones por día, por asignatura y por nivel. El objetivo es que avancemos en estos momentos, hagamos las tareas sugeridas y estas tareas, como
como he dicho varias veces, no son calificadas, son solamente para evidenciar qué concepto nos está costando comprender y que nuestros docentes, que tienen que estar en comunicación directa con los estudiantes, les ayuden a avanzar. La idea de avanzar es porque cuando retomemos la siguiente fase, que no sabemos con exactitud cuándo, porque estamos evaluando semana a semana, podamos ir un poco más ágilmente en la implementación del currículo. En la medida que nuestros estudiantes ahorita estén por su propia cuenta revisando las lecturas, los recursos didácticos y avanzando en la comprensión de los conceptos y desarrollo de habilidades, podremos avanzar luego más ágilmente en la implementación del currículo. Al no ser calificados, entonces, estas tareas, esta educación online, termina siendo un asunto de responsabilidad propia. Se está apelando a la conciencia, a la buena voluntad. Cuando nosotros estamos normalmente en el aula, la pregunta que nos tenemos que hacer los docentes de manera permanente es: ¿mi estudiante está comprendiendo lo que tiene que comprender? ¿Qué más debo hacer yo para que comprenda? Esa es la pregunta. La pregunta no es si cumplió o no con el deber y qué nota le pongo de bueno, regular o malo. Ese es el chip antiguo de evaluación. Este es momento de cambiar nuestro chip sobre qué es evaluación. Evaluación, y ahora más que nunca que tenemos al estudiante a distancia, la obligación de nosotros como docentes es preguntarnos: ¿están comprendiendo lo que tienen que comprender? ¿Estoy en comunicación suficiente con ellos para ayudarlos a comprender aquello que no pudieron comprender bien, porque estamos a distancia además, para hacer su deber? Es decir, que los deberes en este momento, que serán guardados y después serán entregados al docente en el momento en que podamos hacerlo, los deberes son una forma de evidenciar para el propio estudiante y para el docente si de verdad podemos avanzar de manera autónoma con nuestros estudios. Ahora, Es ministra, la pregunta esencial. Sí, una cosa es el portal educativo y otra cosa son las aulas virtuales. ¿Cuántos estudiantes están recibiendo clases con la ayuda de la tecnología? En este momento tenemos el portal educativo, como bien se ha mencionado, y los directivos tienen que estar viendo, supervisando, monitoreando que sus docentes estén en comunicación con sus estudiantes. La comunicación es a través de WhatsApp, de mail, de teléfono, de cualquier manera, pero tienen que estar en comunicación. Esa es la interacción que esperamos en este momento. En cuanto a la educación en línea, tenemos actualmente a todos los estudiantes de Sierra y Amazonía en línea en una plataforma Moodle que están siguiendo y tienen aulas virtuales y docentes virtuales. Sin embargo, de la misma manera, al menos en esta semana, les estamos pidiendo que ingresen, que naveguen, que le cojan confianza a la plataforma y que nuestros docentes se capaciten de manera urgente. Para eso ya los estamos convocando para que tengan módulos de competencias digitales y manejo de aulas virtuales. Pero en algún momento habrá que volver físicamente a las aulas. ¿El programa de estudio se va a reformular, ministra, o se podría extender quizás el año lectivo? Estamos evaluando semana a semana. Si algo sabemos es que ahorita tenemos que aprender a manejar la incertidumbre y buscar soluciones todos juntos que sean lo mejor para todos. En ese sentido iremos evaluando. Puede ser que la siguiente fase sea ya semipresencial o a distancia, porque hay una diferencia. Ahorita estamos totalmente separados porque no podemos ir a entregar los deberes, etcétera. Puede ser que la siguiente fase sea que ya es semipresencial o entregar los deberes una vez por semana, etcétera. Ojalá muy pronto, si todos colaboramos con el quédate en casa y cortamos esta cadena de contagio, creo que muy pronto podremos volver de manera más rápida y efectiva al sistema presencial. Hasta tanto tenemos que ir evaluando la situación. Ministra, esta opción de acceder a las plataformas digitales es válida, muy válida, pero solo para ciertos estudiantes, para quienes tienen una computadora en casa y acceso a Internet. Y usted lo sabe, ministra, esa no es la realidad de todos los estudiantes del país. Lamentablemente, para ellos, ¿cuál es la opción? Sí, estamos muy conscientes de eso. Hemos identificado las cifras exactas de nuestras posibilidades de acceso y sabemos que en este momento los canales de mayor alcance son el WhatsApp,
por ejemplo, y la radio. La radio son los dos canales de mucho mayor alcance. Estamos trabajando en convenio con los medios públicos, con más de 160 radios comunitarias y también con los medios públicos. También hemos tenido la colaboración de los medios impresos para empezar a publicar las fichas pedagógicas, porque recordemos que esas planificaciones, los estudiantes tienen los textos en su casa y por lo tanto lo importante es acceder a la información de esa planificación o ficha pedagógica. Eso lo empezaremos desde el lunes 23 con horarios muy precisos informando. Además, todo docente de la Sierra y Amazonía tenía la obligación, esa fue la disposición el viernes y lunes pasado, que elaboren cadenas de comunicación, que se aseguren que van a poder tener comunicación permanente con sus estudiantes, de cualquier manera, según su contexto, a través de WhatsApp, a través de mails, a través de cadenas de las personas que lo tengan, pero los docentes tienen ahorita y los directivos vigilar a sus docentes en el buen sentido, monitorearlos, para estar seguros que estamos todos interactuando y comunicados e informados. Entendemos que se levantó aquella disposición para los maestros que decía que tenían que acudir a los centros educativos para tutorías, evaluaciones y retroalimentación. La situación, como usted bien lo sabe y el país lo tiene claro, cambia hora tras hora y nadie se puede mover, nadie puede salir de casa o nadie debería hacerlo. Así es, justamente ese era el primer escenario, las medidas se extremaron por necesidad, quédate en casa, puede ser que volvamos a ese escenario, ya estaremos más preparados porque ya habremos cambiado nuestra forma de trabajo y acostumbrarnos al teletrabajo. Yo quiero solamente poner un ejemplo muy rápido de la urgencia que hay ahorita de que nuestros docentes estén permanentemente pensando cómo está cada uno de sus estudiantes y qué necesita. Ayer a las 10:30 de la noche mandé un Twitter con un video diciéndole a nuestros docentes que los deberes no sean sobrecarga de deberes, que ahorita no califiquemos, sino que estemos pendientes de que están comprendiendo bien las lecturas, etcétera. A las 11 de la noche, un niño de aproximadamente 10 años me respondió al Twitter y me dijo, yo dejé mi texto en el colegio por emergencia. Mi docente me dijo que lo deje porque tuve que salir por emergencia, no tengo mi texto. Mi primera pregunta a él en Twitter, estábamos dialogando yo y él a las 11 de la noche, es: ¿no te has comunicado con tu docente? ¿No has podido comunicarte con él? Por favor, contáctalo y busquemos solución. Si no puedes con tu docente, dame tu información y vemos cómo solucionamos tu necesidad. Pero no puedes quedarte sin avanzar en los estudios. Me preocupa mucho que ese niño fue directamente donde mí a pedirme ayuda. ¿Qué está pasando? Que no pudo comunicarse con su docente para que podamos ver si le manda por fotografía, a través de WhatsApp, las páginas de los textos o cómo hacemos para que ese niño continúe avanzando. Por eso no podemos calificar, porque tenemos que saber que todos tienen acceso a la información. Calificar es decir, si está haciendo bien o mal el deber. Ahorita esa no es la pregunta, eso lo haremos después, porque además el deber lo puede estar haciendo la mamá o el papá o el hermano. La pregunta es, ¿están comprendiendo realmente los contenidos? ¿Y qué debo hacer yo como docente para que sí los comprendan y sigan adelante? Ministra, ¿hay maestros positivos para coronavirus o en cerco epidemiológico? En el caso de la Sierra y Amazonía, que estamos en clases, no. En todo caso, afortunadamente en este momento ya están todos, quédate en casa. No hemos tenido, y les hemos pedido que nos informen igualmente, no hemos tenido notificación de docentes o estudiantes con casos ni siquiera de sospecha de coronavirus, de riesgo. En la región costa los estudiantes están de vacaciones, pero ¿qué pasa con las inscripciones y con las matrículas que ya se deberían estar dando? Sí, como sabemos reprogramamos, la costa inicia el 4 de mayo y por ende todo se reprograma, es decir, los exámenes remediales van a ser del 20 al 22, los exámenes de gracia el 23, sin embargo nuestros docentes sí se reincorporan el 26 de marzo como estaba en el cronograma y se reincorporan por supuesto a modalidad teletrabajo. Necesitamos que ingresen rápidamente a capacitarse, a preparar recursos pedagógicos, a planificar sus clases de acuerdo a sus contextos. Pero usted dijo hace un momento que debemos convivir con la incertidumbre. ¿Cómo se puede ser tan tajante y señalar el 4 de mayo empiezan clases y no sabemos en qué va a degenerar todo esto? Supongamos que la modalidad exija lo que estamos viviendo ahorita en la Sierra y Amazonía, pero no podemos dejar
suspenso permanentemente a todos nuestros niños, aproximadamente 2.200.000 niños de la costa, sin actividades, sin guías, sin directrices, en los tiempos que deberían estar en cronograma escolar. Ingresarán, volverán y tendrán las clases como estamos haciendo en la Sierra y la Amazonía. Queda muy claro. Si ese fuese el caso. Claro que sí, queda bastante claro. Montserrat Kramer, ministra de Educación, gracias por venir a Contacto Directo. Muchas gracias. Son las 7:15. Denise. Al volver estará con nosotros Cintia Viteri, alcaldesa de Guayaquil, la ciudad con más contagiados. Las medidas para revertir la curva se endurecerán. Ya regresamos. Ayer la alcaldesa de Guayaquil asumió la responsabilidad de haber enviado vehículos y personal del municipio para que ocupen la pista del Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo. ¿Cuáles son las razones por las que se tomó esa decisión? ¿Se creía que los aviones venían con pasajeros? ¿Se tuvo conciencia de que esa acción pudo provocar un accidente en el peor de los escenarios? Cintia Viteri, alcaldesa de Guayaquil, buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, ¿cómo está, Lenín? Un gran abrazo. A ver, ¿a usted le parece poco que ya ayer hayamos tenido otro muerto en la ciudad de Guayaquil? ¿Le parece poco que en la mañana el vicepresidente de la República cercara la provincia del Guayas y en la tarde convocara a extranjeros de distintos puntos del país, Manabí, Esmeralda, Playa, que todos vengan a Guayaquil, que se movilicen a Guayaquil para que puedan coger un avión que venía con tripulación para llevárselos de aquí a Guayaquil, al principal punto de contagio de todo el país, a quienes estamos cercados, donde se limitó la movilización? ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Hubiera permitido que aquí vengan, aterricen aviones y que se convoque a personas que vengan de todo lado del país, sobre todo de Europa, porque eran europeos, con todo el respeto y el cariño del mundo, a la ciudad que está sitiada, a la provincia que está prácticamente encerrada para que nosotros no contagiemos al resto del país? ¿Cómo es que en la mañana dice nadie sale y nadie entra? Y en la tarde dice, bueno, hay excepciones, puede entrar y salir tales aviones europeos? Y no solamente la irresponsabilidad de haber movilizado más de 200 europeos o personas extranjeras que estaban en varias provincias del país para convocarlos a Guayaquil, para que cojan un avión donde abrieron la puerta y el primero que salió tosiendo, sino que adicionalmente los vuelos programados para la ciudad de Guayaquil en otra de las aerolíneas tenían contemplado, porque hablé con el gerente, aquí no es de tomarse selfie y de tomar esto como que si fuera un jueguito, aquí se trata de vida, y yo estoy por vida, no por votos. Yo tengo que proteger a Guayaquil, no proteger imagen política. Aquí a Guayaquil, el gerente de esa línea le dijo que justamente llegaban los aviones acá y que su tripulación iba a permanecer en la ciudad de Guayaquil 2 días. ¿Tripulación de dónde? De Europa. Una sola pregunta, guayaquileños y país entero. ¿Con cuántos casos fue contagiado, se inició la epidemia, pandemia, aquí en el Ecuador? Con 1. ¿De dónde venía? De Europa. Si a ellos les parecen que después de eso no sucede nada aquí en la ciudad de Guayaquil, si a ellos les parecen eso, si ellos tienen ganas de ir a jugar fútbol en vez de preocuparse por lo que está sucediendo a nivel nacional, yo aquí en Guayaquil me preocupo por lo que sucede. Y sí, les advertí en la mañana, Lenín, y esto por su comentario. Llamé en la mañana, hablé con el vicepresidente, hablé con el ministro de Transporte, les advertí que ellos, por orden de ellos, la provincia estaba cerrada, que el vicepresidente de la República dijo, nadie entra, nadie sale en su canal. Ayer usted lo pasó en la mañana y le dije, señor vicepresidente, señor ministro, ¿y por qué van a hacer aterrizar aviones aquí que vienen de Europa? A la ciudad que está cerrada, a la provincia que está cerrada, a recoger pasajeros que están en Guayaquil. ¿Por qué no hicieron venir a Guayaquil? A la ciudad donde tiene el mayor brote de epidemia en el país.
se los advertí en la mañana y les dije, no voy a permitir que a mi ciudad, no voy a permitir que a los guayaquileños los arriesguen con su irresponsabilidad. Ustedes hacen eso, señores, y se lo dije en la mañana, yo bloqueo el aeropuerto de Guayaquil, pero aquí no reúnen ni convocan a personas de todos puntos del país, extranjeras, europeas, para que sea punto de salida del país. Ahora, la Fiscalía ha iniciado una indagación en redes sociales. Se ha señalado que se trató de un acto de terrorismo, la ocupación de la pista. Su lectura sobre estos dos escenarios, alcaldesa. Lenín, haré lo que sea necesario para defender a mi ciudad. Para eso me eligieron, para eso estoy a la cabeza. Yo no estoy cómoda sentada en algún sitio opinando sobre lo que los demás hacen. Yo tengo que actuar, yo tengo que tomar decisiones. Y las decisiones a veces pueden parecer muy duras, pero tomaré todas las decisiones duras que sean necesarias para evitar que aquí en la ciudad de Guayaquil la traten como una ciudad donde no pasa nada. Cuando aquí se están muriendo día con día y amanecemos con el doble de infectados cada vez que dan las primeras horas de la mañana y las noticias Alcaldesa, oficiales de los medios de comunicación y las autoridades respectivas. Dígame. Pero esta es la única diferencia que existe entre el municipio de Guayaquil y el gobierno nacional, ¿o hay otras? Y me refiero a diferencias en cuanto al manejo de la crisis. A ver, yo le hago una pregunta a la ministra de Salud. ¿Cuántos respiradores hay en el Ecuador para atender una crisis donde el presidente de la República dijo que podía llegar a 800.000 personas contagiadas y gran porcentaje de eso puede ser grave? ¿Cuántos respiradores tienen? Díganlo al país. ¿1.000, 2.000, 3.000? Mientras el presidente dice que son casi 800.000 personas, de las cuales evidentemente un gran número puede estar grave. ¿A dónde están mandando, señores, a las personas contagiadas, comprobadas con casos de coronavirus? Lo están mandando a la casa. ¿Qué les pasa? Tienen que aislar a las personas, aislarlas completamente. Si yo llego a contagiarme, yo tengo que aislarme en algún centro y no en mi casa, para poner en riesgo a los vecinos o poner en riesgo a mi familia hacia adentro. Aquí no hay apellido, esto es una pandemia. Aquí no se respeta ni condiciones sociales, ni fronteras, ni edades. Así yo tengo que defender a mi ciudad y haré todo lo necesario para vigilar y para proteger a la ciudad de Guayaquil. Hagan lo que quieran, enjuícienme como les dé la gana. Ya ayer me llamó la policía, hagan lo que quieran conmigo. Mientras yo esté aquí, aquí no entran de otros países y sobre todo europeos, lamentablemente donde hay la crisis o la pandemia más fuerte, para contagiar o poner en riesgo la vida de hombres, mujeres y niños que debo proteger. Debemos a ellos. Otros están en campaña. Yo protejo vida. Ellos quieren votos. Yo vida. ¿Diferencias? Sí, le voy a contestar. Nosotros hemos puesto aquí la ciudad de Guayaquil, los guayaquileños como siempre, agua sin cobrar, vehículos para la Dirección de Salud, para el Ministerio de Salud, porque no tenían vehículos para ir a hacer pruebas. Hemos puesto vehículos para que puedan vigilar la ciudad y hacer cumplir el toque de queda del gobierno nacional. Hemos puesto a 300 médicos para atender lo que no nos corresponde, pero que nosotros sí tenemos la responsabilidad. Hemos puesto 50 puntos de salud entre hospitales del día y clínicas móviles. Hemos coordinado con ellos todos los días para que los casos de sospecha sean aislados. Hemos puesto a personas, alrededor de 400 personas trabajando en alcantarillado y agua potable y en recolección de basura para mantener la sanidad en la ciudad. Hemos puesto vehículos y agentes también para colaborar en el cumplimiento de las normas del gobierno. Guayaquil no espera que le resuelvan sus problemas. Guayaquil tiene quien lo represente y lo voy a seguir representando. Ahora, más ahora en momentos difíciles. Se amplió el toque de queda en la ciudad de Guayaquil. El toque de queda va desde las 4 de la tarde hasta las 5 de la mañana, 13 horas. Y esto debido al incremento exponencial de los casos positivos de coronavirus. ¿Qué pasó en esta ciudad, alcaldesa, para que sea la que tiene la mayor cantidad de contagiados? ¿Faltó orden? ¿Faltó mano dura? Le pregunto. ¿Faltó mayor conciencia? El vicepresidente de la República dijo ayer en CNN, que la mayor cantidad de casos se dan en la provincia del Guayas, porque justamente en esta provincia estaban de vacaciones. ¿En dónde, señor vicepresidente? En Europa. Y que cuando regresó la gente de Europa no tomó las medidas necesarias, es decir, no respetaron el aislamiento. Se fueron lamentablemente a fiestas, a la playa, a recorrer, a buscar a sus familias, y el virus se expandió.
aún con esa certeza, quiere luego de sitiar la provincia en la mañana, abrir las puertas en la tarde. Hay que ser coherente. Alcaldesa, ¿se contempla la posibilidad de ampliar aún más el toque de queda y quizás llegar a una restricción total de actividades en la ciudad buscando evitar más contagios? A ver, ya hay la mitad de vehículos públicos circulando en la ciudad. Y según el COE nacional, que puso las reglas del toque de queda a partir de las 4 de la tarde, este puede cambiar en cualquier momento y pueden seguirse restringiendo las horas de circulación dentro de la ciudad de Guayaquil y de la provincia del Guayas. Y le repito, para que conozcan los ecuatorianos, la provincia del Guayas está sencillamente cerrada, aislada. Usted lo dijo en un reportaje el día de ayer, inclusive con imágenes. Nadie entra y nadie sale. Y eso es para todos. Alcaldesa, ayer muchos guayaquileños tuvieron problemas para volver a sus casas porque al parecer los anuncios no fueron realizados con la suficiente antelación o quizás porque la gente no se informó de manera adecuada y por los canales adecuados. Pero la pregunta es, ¿se garantiza el servicio de transporte público para quienes, aun cuando en jornadas parciales, todavía tienen que acudir a laborar? A ver, la decisión la tomó, repito, el COE nacional. Y es más, la quería tomar desde las 2 de la tarde cuando las personas estaban aún en la calle. Se había decidido, después la ministra de Gobierno me llamó y me dijo que coincidentemente coincidimos en esto, que no podían sorprender a las personas que aún estaban en centros de trabajo y en la calle y buscando tal vez la compra de alimentos y medicinas. Así que se decidió que sea desde las 4 de la tarde y que se iba a avisar si este horario iba a cambiar con antelación. Por un lado. Por otro lado, en la calle existen, como le dije, la mitad de los buses, transporte público circulando. Se debe garantizar que las personas enfermas o con síntomas, o enfermas de otro tipo de cosas, un niño con un brazo roto, un anciano enfermo, puedan llegar a los centros de salud. Se debe garantizar que las enfermeras, médicos y personal de salud lleguen a los hospitales del día. Se deben garantizar que las personas que trabajan en los mercados y venden los alimentos lleguen a la red de mercados para poder atender a la gente. Todo esto debe ser pensado. Es un tema serio, Lenín. Aquí no pueden tomarse decisiones pirotécnicas en el sentido de que de un día para otro puedan poner restricciones donde la gente aún está en la calle y no puede volver ni siquiera a sus casas. Yo estoy cumpliendo los horarios que dijo el COE, pero si la nación se equivoca, si nuestros gobernantes se equivocan y ellos se contradicen con decisiones, cerrando en la mañana la provincia y abriéndola en la tarde, entonces yo tomaré las medidas respectivas para proteger a los guayaquileños. Y se lo preguntaba, alcaldesa, porque sí, hay que garantizar que lleguen los médicos, los policías, los agentes de tránsito a sus lugares de trabajo, hay que garantizarles la movilización, pero también hay que garantizarles que puedan volver a sus domicilios una vez terminada su jornada, porque esa gente no se puede quedar 24 horas, ¿no? Por eso las jornadas se terminan antes. A eso se refiere un toque de queda. Toque de queda significa ahora, según lo que dictó el gobierno nacional, que a las 4 de la tarde nadie puede estar en la calle, nadie es nadie, ni trabajando, ni caminando, ni paseando, ni nadie. Las empresas deben cerrar antes, los locales deben cerrar antes, y es más, aquí en Guayaquil yo estoy clausurando cualquier local que no esté relacionado con vender alimentos desde supermercados, farmacias, centros de salud. Todos los demás los estoy clausurando si abren las puertas y traen a su personal arriesgando a la población en general. Sencillamente los clausuro. Y estoy retirando los buses que no cumplen las medidas de sanidad, pese a que nosotros mismos les dimos los recursos necesarios para hacerlo. Alcaldesa, ayer en la noche el director de operaciones de la Policía Nacional, el general Pablo Rodríguez, nos indicaba que hasta las 20:30, 184 personas habían sido detenidas por violar el toque de queda en Guayaquil. Vuelvo al principio. ¿Qué está pasando con la gente que habita en esta ciudad, que no entiende o no quiere entender, que no obedece disposiciones claras y que se expone y expone a los demás a un eventual contagio? Usted lo resumió muy bien. No se trata de que las personas que salen se enfermen, se trata de que pueden ser transportadoras del virus. Por eso la necesidad de quedarse en la casa. Aquí yo tengo aproximadamente 2.750.000 guayaquileños. Les dije ayer,
Yo no puedo poner un acento atrás de cada uno. Aquí cada uno debemos ser responsables de proteger nuestras vidas, proteger la vida de las personas que viven en tu casa y proteger la vida de los seres humanos que están afuera de tu casa. Lo que podría ser para ti una simple gripe, para otros es la muerte. Tenemos como ciudad que hermanarnos absolutamente. Aquí no es un tema individual, es un tema colectivo. Y como tema colectivo debe ser tratado. Debemos tener la conciencia de que cualquiera de nosotros podemos ser transportadores del virus y matar a otra persona. Cintia Viteri, alcaldesa de Guayaquil, gracias por venir a Contacto Directo. Vamos a una pausa. Al volver estará con nosotros Walter Spurrier, analista económico. Hablaremos del derrumbe del precio del petróleo que golpea al país y la propuesta de varios economistas al gobierno para enfrentar esta crisis. ¿Aumento del IVA tal vez? Manténgase en nuestra sintonía. Ayer el petróleo WTI cerró en $20.81. Hoy abrió en $23 y un poquito más. Si a esto le sumamos que buena parte de nuestra producción está pignorada a China, ¿cuánto está recibiendo el Ecuador hoy en día por exportaciones petroleras? Esa es la primera inquietud que queremos plantearle al economista Walter Spurrier, analista. Buenos días y gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Lenin. Bueno, si consideramos el costo promedio que tiene el Estado por la producción de petróleo, incluyendo el pago a las compañías contratistas, no debe quedarle nada de las exportaciones petroleras. Más bien, si tiene algún beneficio hoy, es en la venta de los combustibles, en la gasolina, en que probablemente el precio al que está vendiendo sea superior al precio de costo de los combustibles. Pero, digamos, ingresos petroleros hoy no hay. Quizás hasta salimos en contra, ¿no? Pues quizás hasta salimos en contra. Ahora, en el largo plazo no es tan negativo, porque con estos precios tan bajos, a futuro va a haber una recuperación en el precio. Pero hoy estamos absolutamente en soletas. Y como usted decía, hay que restar el monto que se había previsto para subsidiar los combustibles. En función de aquello, ¿habrá mejor momento que este, economista, para focalizar el subsidio al diésel y eliminar el de la gasolina? Esto tomando en cuenta que la liberalización de los precios el día de hoy nos permitiría adquirir combustibles más baratos de los que tenemos. Es el momento de hacer el alza de los combustibles, o sea, eliminar el subsidio. No habría un alza inmediata, no habría un beneficio inmediato para el fisco, sino futuro. Es también el momento de poner en marcha una política económica dirigida a resolver los desajustes que recibimos del gobierno anterior y que nos estamos tomando mucho tiempo en corregir, y a este paso, cuando se posesione el nuevo gobierno, tendrá el grueso de las tareas por realizar. Es el momento, a nivel de urgencia, que tenemos poner en marcha un plan para sacar a la economía del hueco en que nos encontramos. Y sí, un grupo de economistas, entre los que se encuentra usted, ha preparado una batería de propuestas para afrontar los daños económicos y sociales de esta emergencia. El gobierno ha anunciado ya algunas que le darán un cierto alivio a la caja, un alivio temporal, pero ¿después qué? Allí es cuando ustedes sugieren $2.000 millones en recorte del gasto de nómina, no con despidos, pero sí con una reducción salarial del 20%. Habrá quienes les digan que eso es inconstitucional, que los sueldos no se tocan hacia abajo. Bueno, el tema si es inconstitucional o no, tendrá que decidirlo la Corte Constitucional. Habrá que ver qué manera resuelven este problema. La idea de recortar la nómina en un 20% es justamente para evitar un recorte en el número de empleados del 20%. El hecho es que el gobierno anterior triplicó la nómina del Estado y no la podemos pagar. No la podemos pagar, y esa crisis se va a mantener allí siempre si no reducimos esa nómina del Estado. Entonces hay que atender ese problema. 2.000 millones es lo mínimo que tiene que reducirse allí, porque para bajar el hueco fiscal a un nivel un tanto más manejable y como contrapartida de un incremento de los ingresos, como sería eliminar el subsidio de los combustibles, como sería ciertas reformas tributarias. Ustedes hablan también de un marco legal temporal para las empresas privadas. ¿Y qué podrían hacer estas empresas con esta norma temporal que ustedes están planteando? La preocupación que tenemos
es de que con toda la crisis que traíamos y luego con este enorme golpe en que el Estado no tiene cómo pagar, la actividad económica está detenida, las exportaciones están sufriendo, que los mercados se están cerrando, han caído los precios, puede haber una gran cantidad de empresas que quiebren. Entonces, nuestra preocupación va por dos lados. La una, de qué manera las empresas van a poder posponer ciertos vencimientos, ciertas obligaciones que hoy día no las pueden enfrentar. Y en segundo lugar, las que definitivamente no puedan salir adelante, cómo poder quebrar en circunstancias en que hoy en día los accionistas de una empresa tienen que responder con su patrimonio por cualquier problema que tienen las empresas. Hay esa reforma legal todavía pendiente del gobierno anterior. Entonces, la idea es montar un esquema donde se vea de qué manera las empresas pueden superar esta situación sin quebrar y si quiebran sin causar un grave trastorno. Dicen también que se deben aliviar las obligaciones del sector privado y evitar un deterioro generalizado de la cartera. El gobierno ya ha dicho que a través de la banca pública y banca privada también se ha sumado a esta iniciativa, hablan de refinanciamientos, de créditos y del diferimiento del pago de algunas cuotas. ¿Con eso alcanza o hay que hacer más? Bueno, yo pienso que habría que ir a posponer los pagos de algunas de las empresas, reprogramar sus pagos, una momentánea, suavizarse momentáneamente ciertas regulaciones de la superintendencia para que los bancos puedan tomar estas decisiones y no llevar al quiebre de las empresas. En la crisis del año 99, la superintendencia dispuso que los bancos declaren de cartera como vencida o que hagan provisiones totales para los préstamos de bananeros y camaroneros afectados por el Niño, y eso fue una medida tan drástica que llevó a algunos bancos a tener muy graves problemas. Entonces, en ese sentido, y muchas empresas a cerrar. Entonces, en ese sentido, hay que evitar tener ese tipo de medidas. Hay que buscar de qué manera poder pasar esta situación sin tener un golpe muy duro en la economía que nos afecte a futuro. Los vecinos, los países vecinos afrontan los choques externos con devaluaciones. Ecuador tiene dólares y no lo puede devaluar. ¿Qué se propone en este caso entonces? Bueno, nosotros propusimos que haya una devaluación fiscal. Devaluación fiscal significa en que a las importaciones de productos terminados se les cobraría un valor extra que iría a un fondo para repartir en los exportadores, para que de esa manera las exportaciones puedan reponerse. Sería un valor en relación a la fluctuación de las monedas de los países que compiten con el Ecuador y sería de naturaleza temporal. Eso es a lo que se propuso. Si esa solución no atrae a las autoridades y al sector empresarial, habrá que buscar alguna otra opción, pero hemos puesto una en carpeta, hemos puesto una en la mesa y hay que considerarla. Hablan también de reformas laborales, de reformas tributarias y de incrementar el IVA. Así es, hemos hablado en el sentido de cambiar la tributación de una manera en que no golpee tanto a la producción, incluso la eliminación del ISD, y como para compensar una reducción al sector productivo, que lo tornen competitivo por tener tasas de impuestos más altas de las que hay en los países vecinos. La contrapartida sería una elevación del IVA, que es el impuesto que el SRI cobra mejor. ¿De cuántos puntos? Bueno, habría que discutirse. Lo que se ha hablado son de 3 puntos, pero eso tendría que discutirse. No es una propuesta con un plan que va al mínimo detalle, porque no es un gobierno, es una propuesta general de las medidas el tipo de medidas que puede ir tomando el gobierno para salir de la crisis. Pero eso requiere principalmente de un acuerdo político, ¿no? Una suerte de tregua. El gobierno no tiene ese capital y la Asamblea, donde los políticos deberían aprobar una reforma en ese sentido en tiempos preelectorales, bueno, más fácil es encontrar un unicornio.
Pero el asunto es que la gravedad que tenemos ahora debe llevar a todos los actores políticos a tratar de encontrar una solución en acciones drásticas. Y de ser responsables sobre todo. Walter Spurrier, analista económico, gracias por venir a Contacto Directo. Estamos despidiendo Contacto Directo. Les recordamos que hoy solo pueden circular los autos con el último dígito par en la placa, para que lo tomen en cuenta. Y también les recordamos que el toque de queda en la provincia del Guayas arranca a las 4 de la tarde. Que tengan todos un buen día, permanezcan en sus casas.